ingresando como tal al azar. Bueno, entonces podemos hablar de unas cuestiones previas porque la evolución del hombre pues tiene muchísimos asteriscos. Y podemos decir que el origen del ser humano se desarrolla en primer lugar como una cuestión de fe. Listo, entre la ciencia y la fe. Entonces la primera habla que la evolución o el origen del hombre tiene un origen divino, que fue cuando Dios crea a Adán, que fue catalogado como el primer hombre de la tierra, y después a partir de una costilla saca a Eva, que fue la primera mujer. ¿Listo? Entonces, a partir de Adán y Eva, es como tal que salen los dos hijos que ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaron los dos hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. Caín y Abel. Pero ahí pasa algo y es que Caín muere y Abel queda como tal. Entonces, de aquí, de esta mezcla entre Adán y Eva, es que nace o aparece la formación de los primeros. Aquí dice Manuel Sosa que sisas. No sé si me está diciendo a mí o a quién, pero y entonces ahí aparece como tal los primeros hombres de la mezcla entre Adán y Eva. Es más, según el obispo irlandés James Hunt, Dios creó el mundo el día 26 de octubre del año 4004 por la mañana. O sea que nos dan una fecha específica y exacta acerca de la formación del mundo y del hombre. Dime, Juan Esteban. No, profe, yo no le voy a decir nada. No es que se levantó su manito, Juanes. Bueno, posterior a esto, ya entramos aquí con el señor Charles Darwin, que en el año 1859 habla acerca del origen de las especies y habla sobre las tendencias. ¿En el origen de las especies? Sí, señor. Y como tal aparece, pues, el proceso de formación de las especies que nosotros ya habíamos visto como tal, cuando analizamos el reino Monera, el reino protista, las plantas, los hongos, y vienen aquí siendo los animales, que inicialmente se conocía con el nombre de los metazoos. ¿Listo? En los animales, por ejemplo, encontramos los platelmitos, que son los gusanos planos, los moluscos, los anélidos, los insectos, los arácnidos, reptiles, aves, mamíferos, anfibios, peces, equinodermos, nidarios y crustáceos, que básicamente esa es la clasificación como tal de todos los animales. ¿Listo? Luego aparece acá y es nuestro primer ancestro común, que se cree que somos derivados como tal de los simios. ¿Cómo se llamó la primera mujer simio del planeta? ¿Alguien sabe? Lucy. Hay una película donde hablan que Lucy fue la primera mujer que se creó como tal. Y entonces entramos en una dualidad que se llama fe y una comunicación donde diga que efectivamente ese apartamento a futuro no va a tener problemas de... Hijos, siléncienme los micrófonos, por favor. Por el tema del recurso. Perdón, profe. Tranquilos. Entonces, no se preocupen porque igual todos estamos trabajando y en algún momento puede ser que nos pasen cosas así. Así que no pasa nada. Entonces, el primer discurso es un discurso de fe, de creencia. Es lo que usted cree y a partir de este discurso es que se genera el relato de la ciencia, que viene a ser un relato de pronto mucho más coherentes a partir de diversas preguntas, diversas hipótesis que nos hemos hecho a lo largo de este tiempo. Entonces,
Tener la verdad absoluta es una cosa bastante compleja, porque dice, esta verdad es solo parte de la mentira, como lo que nosotros estábamos celebrando ayer, con todo respeto, pues el Día de la Independencia. ¿Y cuál independencia si nos liberamos de los españoles para estar dependiendo de otras personas que a mi modo de ver, pues no son las más aptas para el país? Lo mismo pasa con el tema de la evolución del hombre. No hay una verdad absoluta que nos diga esto realmente es así, 100% certificado y 100% coherente. Es una verdad que tenemos que sacar nosotros. La segunda es la frontera del conocimiento. Entonces, aparece acá el señor Darwin y el señor Lamarck, que nos hablan de la teoría de la evolución a partir del darwinismo y el lamarckismo. ¿Listo? De esto, del conocimiento como tal. La primera es Darwin y Lamarck. Sí están tomando nota, ¿no? La segunda viene siendo Claro, la sí, señora. teoría genética. Entonces, en la teoría genética es donde me dice que hay un cromosoma XX correspondiente a la mujer, hay un cromosoma XY correspondiente al hombre, y que cuando se mezclan estos dos existe la probabilidad. Ojo, estamos hablando de la asignación del sexo, que sea masculino o que sea femenino, cosa muy diferente a la identidad de género, que es algo de lo que hablamos hoy en día. Entonces, a partir de esa información, es que salen esos 5 reinos de la naturaleza. ¿Hace cuánto? Hace 4.000 millones de años, lo cual nos permite categorizar a las especies. ¿Y qué es categorizar? Como cuando usted está haciendo el mercado, nos están asustando. Listo, vuelvo de nuevo. Y entonces es ahí cuando se generan los 5 reinos de la naturaleza que todos ya conocemos y que hemos venido abordando en este tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Entonces, hasta aquí, el origen y la evolución del hombre, hijos, es algo indescifrable. ¿Por qué depende? Porque depende del funcionamiento celular, de los diversos procesos fisiológicos, de la formación de organismos complejos, y no encontramos sin base teórica para explicar la complejidad del ser humano. ¿Listo? Por eso hay hombres o hay, sí, individuos que no se sienten cómodos, no solamente con su apariencia, sino también con algunas situaciones a partir de la parte, ¿cómo digo yo? Cerebral. Entonces, de pronto su apariencia es un hombre, pero él se siente identificado con un animal o con otra especie. Entonces, la evolución no persigue ningún objetivo determinado. No hay variables genéticas mejores o peores. Es decir, que no podemos decir que nosotros como seres humanos somos la especie más evolucionada. Lo que es favorable en un momento puede no serlo en otro. Las mutaciones introducen individuos con variantes genéticas nuevas y la evolución da lugar a grandes saltos. Es decir, la explosión del Cámbrico, la explosión de los dinosaurios, que se combinan en grandes cataclismos. Y es a partir de ahí donde nacemos cada uno de nosotros. ¿Están copiando estas ideas, por favor? Entonces necesito que las copien si son Un tan momento, amables. por favor. Profe, no aparece la pantalla. Ahora sí ya aparece, Dani. ¿No? No, profe, todavía no. ¿Los demás están viéndola? Sí, señora. No, yo no la veo. ¿Tampoco? Sí, profe, sí se ve.
Sí, sí se ve. Pero yo no. Ustedes sí, pero yo no. Entonces, nuevamente lo que pasa es que de pronto debe ser el internet, porque si ustedes se dan cuenta, unos sí estamos viendo y otros no. Entonces la voy a dejar de compartir de nuevo. Y me dicen si ya están viendo ahí todos. Y ahora sí ya. Listo, vale. Entonces, Daniela me dice que no. No, profe, a mí todavía no me carga. Entonces debe ser de tu internet, muñeca. Envíame tu número y te envío entonces la foto, ¿listo? Bueno, profe, ya te lo paso. Vamos por nada. Envíame el WhatsApp para yo enviarte entonces la imagen y que tú vayas trabajando ahí. Pero sí me estás escuchando. Fuera carnal. Dani, mándame a mi número y yo ya te la envío. ¿Listo? Bueno, profe, sí, señora. ¿Listo ya? Bueno, hijos, entonces la tercera reflexión viene siendo que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, que en la medida que nosotros emprendemos o aprendemos más bien a conocer las cosas, vamos evolucionando como tal. En algunos casos también hablan de que el conocimiento es poder y cuando usted conoce es cuando más conoce. Entonces, de ahí la pregunta, ¿cuál es la especie más evolucionada? Si a veces nuestros mismos comportamientos y lo que nosotros hacemos no nos da pie para pensar que somos los individuos más evolucionados. Entonces se genera una corriente que se llama el antropocentrismo. Listo, entonces, el antropocentrismo, ¿qué significa? Antropo, hombre y centro. ¿Listo? Es la teoría filosófica que sitúa al hombre como el centro del universo. Entonces copiamos por favor el concepto si son tan amables. Entonces, ¿qué es el antropocentrismo? Ubica al hombre como el centro de qué? Como el centro del universo, es decir, que yo soy la especie más valiosa y a partir de mí es que se desprende el resto. ¿Listo? Entonces podemos hablar de un evolucionismo ¿Lo puedes devolver un momentico, por favor? unilineal. La reflexión es, mira, ¿cuál es la especie más evolucionada? ¿Listo? Pero el antropocentrismo ubica al hombre como ¿quién? Como el centro del universo, a partir de quién sale todo. Y entonces hablamos de un evolucionismo unilineal. Necesito que de esta diapositiva que van a tomar solamente el texto y las palabras. Entonces, hay uno que es el inferior, dice que hay un animal simple, imperfecto, primitivo como las bacterias. Y se habla de un evolucionismo superior, donde el hombre es un ser complejo, perfecto, y es el mamífero más evolucionado que hay. Ese se llama el evolucionismo
unilineal. ¿Listo? Que viene siendo este de acá. Según esto, nosotros somos los más evolucionados. Pero si ustedes se fijan, en un reino que ni siquiera está entre las bacterias y los protozoos, que es aproximadamente del tamaño de 0,1 micras, en este momento nos tiene en un estado de confinamiento. Y es el COVID-19. ¿Listo? ¿Ya copiaron, hijos?